Buenas noches. Damos la bienvenida al acto académico de entrega de diplomas del Certificado de Estudios Bíblicos por parte del Seminario de Expositores Colombia, sede Cali. Para iniciar esta ceremonia, recibamos con un cálido aplauso a nuestros graduandos. Familiares y amigos a que se puedan poner de pie, vamos a cantar una canción juntos, por fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos
Invitamos a los graduandos y a sus invitados a tomar asiento. Vamos a dar la lectura del orden del día de la ceremonia de grado. En primer lugar, lectura del orden del día a cargo del profesor César Augusto Rincón, docente del Seminario Expositores Colombia. Segundo, presentación de la mesa directiva. Tercero, oración inicial. Cuarto, enseñanza bíblica. Quinto, testimonios. Sexto, entrega de diplomas. Séptimo, birretes al aire. Octavo, oración final. Noveno, despedida. Segundo, presentación de la mesa directiva. La ceremonia de graduación está presidida por el pastor Santiago Armel, vicepresidente y docente del Seminario de Expositores Colombia. Por el pastor Michael Dennis, docente del Seminario de Expositores Colombia. Y por Andrés Salazar, invitado especial y diácono de la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Tercero, oración inicial a cargo del pastor Michael Dennis. Bueno, oremos. Señor, te agradecemos por este grado y todo lo que representa. Gracias porque cada estudiante aquí es una evidencia de tu gracia. Señor, cada estudiante representado aquí, eso representa mucho trabajo, mucho esfuerzo y a veces noches sin dormir, días largos de estudios. Señor, es un buen testimonio, Señor, de que los esfuerzos que hacemos no solamente son para lograr un día como este, que es algo especial, pero es un esfuerzo para conocerte más. Es un privilegio estar aquí, Señor, con todas esas personas celebrando un día importante en sus vidas, de poder terminar su primer certificado de sus estudios teológicos. Señor, mi petición es que no sea el último, que puedes utilizar los estudios de cada uno de esos estudiantes para no solamente aumentar su conocimiento, Señor, sino para santificar cada persona acá. Señor, te agradecemos por cada estudiante que tú has provisto para ese programa. Señor, si tú no traes las personas que con el deseo de aprender, las personas enseñables, Señor, pues no tenemos nada. Pero tú eres fiel y pues te agradecemos porque realmente cada estudiante aquí representa algo que estás haciendo no solamente en IBCC, sino en Colombia. Estás levantando personas con un interés en las doctrinas, en la sana doctrina. Estás levantando personas que van a ser agentes de cambio en un país que necesita la luz, necesita el evangelio. Y eso es mi oración, Señor, que cada estudiante aquí puede ser por ese programa una herramienta más útil en sus manos para la expansión de tu reino en la tierra. Y Señor, que tú puedes utilizar cada persona acá para tu gloria, para alcanzar los perdidos, para salvar gente, para ser pastores en iglesias. Señor, que tú puedes levantar hombres para ser pastores fieles, para plantar iglesias en otros lugares. Señor, todos los resultados son fuera de nuestro control. Nosotros queremos ser fieles en la manera que enseñamos, en la manera que aprendemos, en la manera que estudiamos. Queremos ser útiles en tus manos, Señor, y tú eres quien tiene que darnos tanto el querer como el hacer. Pero gracias por sostener cada estudiante aquí. Gracias por darles la capacidad de terminar ese certificado. Gracias por los visitantes aquí que representan mucho soporte para ellos, mucho apoyo. Esposas, esposos, niños, familiares, Señor, que han sido muy importantes en todo el proceso de ese estudio. Gracias por esas personas. Señor, utiliza esta noche para tu gloria, para tu honra, y Señor, para honrarte, Señor, y realmente que puede estar glorificado en todo lo que decimos en esta noche.
y que podemos ser útiles en tus manos, y estos estudios pueden ser una parte importante en nuestro proceso de santificación para ser más como Cristo, que con más entendimiento, más estudio, nosotros no seamos más orgullosos, porque eso no es el punto de aprender, de enorgullecernos, Señor. El punto es para amarte más, conocerte más, y eso es lo que queremos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser luces en un mundo oscuro. Amén. Cuarto, enseñanza bíblica a cargo del pastor Santiago Armel. Bueno, es un gozo para mí poder estar aquí con ustedes, ver sus caras que pudieron terminar y que el Señor en su gracia les ha sostenido. Muchos de ustedes que conozco hace algunos años, otros hace más poco tiempo, pero realmente sé que es un momento importante porque se están preparando para proclamar la palabra de Dios, y realmente eso es el llamamiento más grande que alguien puede tener, y realmente es una bendición del Señor. Y comúnmente cuando predico, estoy predicando a todo el grupo de personas, pero hoy voy a hacer algo especial, y es que voy a predicar a ustedes, los que están sentados en estas sillas. Los que están atrás también pueden ser beneficiados, pero estoy dirigiendo este mensaje directamente a ustedes. Y voy a estar en el primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20 en adelante. Y lo que quisiera contestar el día de hoy es a la pregunta: ¿cuál es la clase de hombres que pueden influir una nación? ¿Cuál es la clase de personas que pueden influir en una nación? Y la respuesta está ahí en el primer libro de Reyes. Y miren que estuve mirando algunos estudios recientemente y dicen que la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica ha crecido rápidamente en las últimas décadas. Hay un gran porcentaje de personas que, al ser encuestadas, afirmó que creció en un hogar católico, pero que hoy día se identifica como evangélico. Y es un grupo grande. Hay un evidente crecimiento de la enseñanza bíblica en nuestros países, podemos decirlo en Colombia, pero también en el resto de Latinoamérica. Parte de eso se ve aquí reflejado. Tenemos estudiantes no solamente de Colombia, sino que hay estudiantes de Venezuela, y hay un estudiante también de Ecuador que está aquí acompañándonos. Y eso muestra lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Hay personas que empiezan a cuestionar si lo que les enseñaron tradicionalmente desde niños es la verdad, o si es conforme a lo que Dios dice. Y bueno, están teniendo un cambio o variación. Pero miren, aunque esas estadísticas son crecientes y la iglesia evangélica está creciendo en número, yo creo que hay que revisar esas estadísticas con calma y preguntarse muy bien si realmente refleja conversiones verdaderas con el evangelio. Y miren que estas estadísticas, aunque se ven grandes, realmente representan algo extraño, porque los verdaderos creyentes son personas que se han arrepentido de corazón y que han puesto su fe en Jesucristo y viven para la gloria de Dios. Realmente los creyentes verdaderos en este mundo siempre son un pequeño remanente, no somos un grupo grande. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad, el grupo que ha seguido a Dios es un grupo pequeño, es un remanente pequeño. Y miren lo que sucede con estas estadísticas. ¿Cuántos verdaderos creyentes puede haber cuando estas estadísticas están infladas con grupos como los testigos de Jehová? Gran parte de estas estadísticas están sumadas de grupos como los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, y todos esos inflan los datos, pero realmente son personas que han nacido de nuevo, que proclaman el evangelio verdadero, y ustedes saben que la respuesta es negativa. Así que aunque los números se vean grandes, pues realmente el remanente siempre sigue siendo pequeño. Y si ustedes piensan, siempre ha sido así. En tiempos de Noé, ¿cuántos creyentes había? No es una pregunta de examen para que les puedan entregar el diploma. En tiempos de Lot y de Abraham, ¿cuántos justos habían? O en tiempos del Señor Jesús, ¿cuántos realmente eran discípulos verdaderos?
Y sabemos que la respuesta siempre es la misma. Es un grupo pequeño, es un remanente muy pequeño. Lo que tenemos es grupos que inflan las estadísticas, pero son grupos que modifican las escrituras o que añaden a las escrituras, o que tuercen lo que las escrituras dicen. Inflan las encuestas de cristianos evangélicos, pero realmente no hacen parte del pueblo de Dios, no hacen parte del remanente que hace parte de Dios. Otro grupo grande, y que ustedes lo pueden ver si viajan por carretera, en cada pueblito, casi que en cada barrio, grupos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un grupo que niega la Trinidad, y yo creo que es el grupo de mayor multiplicación en Colombia. Inflan las encuestas, se ven por todo lado, pero niegan la Trinidad. ¿Y qué están haciendo con eso? Están guiando a miles de personas para que no crean en el Dios verdadero. ¿Y qué pasa? Pues van a terminar en condenación. Múltiples personas haciendo supuestas tareas de evangelismo, pero llevando a personas a que sean condenadas. Así que la tarea es grande y ustedes tienen una responsabilidad muy grande, porque ustedes han recibido instrucción bíblica. Y si han recibido esa instrucción es porque Dios les está preparando para que ustedes puedan proclamar la palabra también a otros. Y es una responsabilidad grande. Por último, quisiera hablar de un grupo que también puede inflar las encuestas, las estadísticas, pero que realmente es un grupo preocupante. Y a ese grupo yo lo llamo reformados con corazón deformado. ¿Y cuál es este grupo de reformados con corazón deformado? Son personas que estudian la sana doctrina, que conocen las doctrinas de manera correcta, pero su corazón no es compatible con lo que están estudiando o con lo que profesan. Dicen que conocen la sana doctrina, pero su vida no es una vida sana. Realmente utilizan la doctrina para descabezar a todo el que pase por el lado. Y ese grupo también es peligroso, porque pareciera que hace parte del remanente, pero también está desviándose. Hay que reconocerlo, y esto realmente no es alentador, pero es la realidad que siempre ha acompañado al pueblo de Dios. Por eso quisiera mirar con ustedes cuáles son las marcas de ese remanente fiel, cuáles son las marcas que ustedes deben perseguir y cuáles son las marcas que tuvo un hombre como Elías. Y esas aparecen en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, donde encontramos el tipo de hombres que pertenecen a un remanente fiel que puede impactar una nación. Y mi llamado para ustedes es que ustedes puedan representar bien al Señor Jesucristo. Ustedes han recibido un legado y ahora ustedes tienen que pasar esto y proclamarlo a otras personas. Algunos de ustedes van a proclamar este mensaje que han estudiado a sus hijos, porque muchas de ustedes son mamás y están levantando hijos. Y es posible que algunos de sus hijos vayan a ser misioneros o pastores en el futuro, o algunas de sus hijas también vayan a servir al Señor en el futuro. O simplemente el llamado más grande que puede tener una mamá, que es proclamar el evangelio a sus hijos y que ellos lleguen a salvación. Bueno, para eso se necesita sana doctrina. Para ser una mamá que cría a sus hijos en el evangelio, se necesita conocer bien las escrituras, para enseñarle bien las escrituras a ese hijo. Pero también aquí hay un grupo de hombres que está llamado a proclamar la palabra de Dios. Algunos de ustedes de pronto van a ser plantadores de iglesias en el futuro, pastores, diáconos de iglesias, servidores en múltiples formas. Y aquí hay unas señales de las características de hombres que son fieles y que pueden impactar una nación. La primera característica: son personas que guían a un pueblo que es inestable. Los hombres y mujeres que pueden impactar una nación con el evangelio son personas que guían a un pueblo que es inestable. Y miren lo que dice, yo les leo. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra. Aquí lo que tenemos en el contexto es este enfrentamiento famoso que tal vez ustedes conocen, seguramente tienen que conocer porque leyeron todo el Antiguo Testamento. Y es este enfrentamiento de Elías luchando contra profetas de Baal, que era un ídolo. Y aquí lo que tenemos es este Acab,
que era un rey malvado, un líder malvado. Pero ¿qué se tiene peor que un líder, alguien que tiene poder y es malvado? ¿Cómo se puede empeorar la situación cuando se tiene un gobernante malvado? Bueno, si se casa con una mujer más malvada que él. Ese realmente empeora el asunto. Y eso es lo que tenemos aquí en esta situación. Tenemos a Acab casado con una mujer llamada Jezabel, y los dos haciendo daño al pueblo de Dios. Acab se unió con Jezabel, y esta mujer terminó de esparcir como gangrena la adoración del culto a Baal. Israel, que había sido constituido para reflejar la santidad de Dios, termina siendo un pueblo que está idolatrando a ídolos falsos, mentirosos. Y miren lo que dice el versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Este era un pueblo inestable, el pueblo de Israel. Y les dice: si el Señor es Dios, entonces síganlo, pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Y los reta, está retando a un pueblo inestable. Y aquí la palabra vacilar significa como cojear, así como este púlpito, ¿sí? Que no está estable. Y así estaba el pueblo de Israel, inestable, cojeando. No estaban sólidos en su fe a Jehová. Y así que Elías les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar de esa manera inestable? El pueblo, que era llamado el pueblo de Dios, ahora estaban convertidos en idólatras y cometían adulterio espiritual. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Y miren, no tenemos que ir muy lejos para pensar en Israel. Bueno, es muy similar al estado de nuestra nación. Colombia es un país también completamente inestable, consumido por el pecado. La mayoría de personas en este país, si ustedes le preguntan, se considera creyente en Dios. La mayoría de personas dirían: yo creo en Dios, yo sigo a Dios. Si ustedes le preguntan a la mayoría de sus familiares, la mayoría va a decir que cree en el Dios del verdadero, cree que creen en la Biblia. Pero si analizamos lo que dicen que creen, en la manera en que viven, pues son un pueblo inestable completamente. Muchas veces están siguiendo ídolos en vez de seguir al Dios verdadero. Millones que se llaman católicos realmente siguen sus ídolos. Jamás abren la Biblia, o si tienen una Biblia, pues tal vez la tienen como un objeto decorativo en la casa, como un amuleto realmente, pero nunca leen la palabra de Dios. Así que ¿cómo se pelea esta batalla? ¿Cómo es que el remanente fiel puede batallar en medio de este pueblo? Bueno, igual que como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es el llamado que tienen ustedes? Es una batalla a derribar todo pensamiento, toda idea que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y por eso es que ustedes han estado estudiando la palabra, para poder presentar defensa de la fe, para poder persuadir por medio de la palabra de Dios, para que otras personas puedan creer también en el Señor Jesucristo. Es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, pero Dios ha determinado usar medios. Y uno de los medios que Dios utiliza para la salvación de las almas es la proclamación de su evangelio, la predicación. Dios salva soberanamente, pero Él utiliza hombres que prediquen la palabra para la salvación de las almas. ¿Y saben qué hace Dios cuando quiere mostrar gracia a un pueblo inestable? ¿Saben qué hace Dios cuando quiere mostrarle gracia a una familia? Cuando Dios quiere mostrarle gracia a un país, Dios empieza a levantar hombres que proclamen su palabra. Y esa siempre ha sido una muestra de su gracia. Cuando Dios quiere mostrar su amor a su pueblo, entonces levanta hombres que proclamen la palabra de manera verdadera, porque solamente a través de esa proclamación es que pueden conocer al Dios verdadero. Y es una muestra de gracia. Y es nuestra oración que lo que se esté levantando aquí sea un grupo de personas que van a proclamar la palabra de Dios. Muchos de ustedes solamente comenzaron estudiando porque querían conocer más de Dios, porque querían entender mejor la palabra. Algunos de ustedes ni siquiera saben por qué Dios los puso para que estudiaran. Pero ¿saben qué?
Estoy seguro que más de uno se va a llevar una sorpresa en los próximos años de por qué el Señor comenzó esta preparación en sus vidas. Cuando Dios quiere mostrar gracia a su pueblo que anda desubicado, que anda inestable, Dios levanta un remanente sólido que predique su palabra. Esto que estamos viendo esta noche, de este grupo y otros que están allá sentados que ya se graduaron y otros que si en la gracia de Dios vienen, van a seguir estudiando. Esto era algo completamente impensable hace unos años, pero el Señor lo está haciendo. Está trayendo su gracia y su bendición a través de la preparación de hombres para la proclamación del Evangelio. Y es una gracia del Señor. Elías fue un hombre escogido por Dios para ejecutar una tarea en tiempos terribles como los nuestros. Era un hombre, sin lugar a dudas, especial en los planes de Dios. El Juan el Bautista del Antiguo Testamento. Y ese mismo llamado de Elías es el mismo que ustedes están recibiendo en este día, que tengo yo también y que tenemos aquellos que servimos al Señor. Guiar a un pueblo inestable, a un remanente que es inestable, y llamarlo para que sigan fielmente al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Pues llamar a aquellos que finalmente iban a ser fieles y iban a pertenecer a ese remanente de Dios. Ese es el llamado a ustedes: proclamar el Evangelio. ¿Hasta cuándo van a vacilar? No hay tiempo de vacilar entre Dios o los ídolos. Por supuesto, aquí a algunos les suena raro esto, porque Elías les dice: ¿a quién van a seguir? ¿A Jehová o a Baal? Y no es como que les está dando como esa opción, como bueno, esta también va a salir bien, sino que les está diciendo: miren, la otra opción es un suicidio espiritual, y les está advirtiendo. Por supuesto, es algo retórico, es un llamado a que sigan al Dios verdadero. Que cómo se les ocurre pensar seguir a otro que es un Dios falso. Las palabras de Elías querían retar al pueblo y decirles que seguir a Baal era absurdo. Era como mantenerse en el pecado y querer seguir pensando que se seguía a Dios. Así que la primera característica de hombres y mujeres que pueden impactar una nación son hombres y mujeres que están dispuestos a guiar a un pueblo que está inestable. Y esas personas inestables pueden estar en su casa, en su familia, pueden ser personas que están dentro de la misma iglesia, pueden ser personas que van a conocer en los próximos años, y su llamado es a llamarles a que puedan seguir al Dios verdadero. Y ustedes están preparados, están capacitados, pero necesitan aún más, y ya después César les contará de qué siguen en los otros programas. Pero número 2, ¿qué más hace un pueblo fiel, un remanente fiel? Enfrenta a los falsos maestros. Enfrenta a los falsos maestros. Miren lo que dice el versículo 22. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor. Solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Aquí tenemos a Elías, un solo hombre, enfrentado a 450 profetas falsos, los profetas de Baal. Y esas palabras que Elías dice: solo yo he quedado, evocan el sentido de un remanente nuevamente, de un grupo pequeño, de un pequeño grupo que es fiel a Dios. En medio de las religiones falsas que se mezclan con el cristianismo, Dios siempre tiene un remanente para que se oponga a la falsedad. Y ese remanente, aunque parezca pequeño y desprotegido, ¿saben qué? Siempre está protegido por el Dios verdadero. Esos versículos nos recuerdan que Dios no necesita a muchos ni a muy poderosos para hacer grandes cosas. Es más, Dios se deleita en hacer cosas grandes a través de personas insignificantes o pequeños. Si ustedes miran, nosotros aquí pues somos insignificantes, pequeños, en comparación de las grandezas que hay en este mundo, de la gente poderosa, de la gente que tiene poder, que tiene fuerza en múltiples aspectos. Nosotros somos un remanente pequeño, pero si aquí yo estoy hablando a creyentes verdaderos, entonces este remanente tiene la fortaleza y la capacitación del Dios omnipotente. Y aunque el remanente parezca insignificante delante de Dios, Dios está orando a través de ese remanente pequeño en cada generación, en cada ciudad. Eso es lo que estaba pasando acá. Elías estaba solo y había otros que eran más, pero él hacía parte del remanente de Dios. Dios se complace
en usar hombres fieles que estén dispuestos a pararse firme, a predicar la verdad y manifestar la compasión a su pueblo. Y ese es un recordatorio importante. No hay hombres grandes de Dios, sino que hay un Dios fuerte que respalda a hombres que somos débiles y dependemos de Él. Miren lo que dice el versículo 23. Elías dice: que nos den pues 2 novillos, y que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Elías está con unos profetas que son falsos. Él es el profeta verdadero de Dios y le dice: vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un reto. Ustedes van a presentar un sacrificio y van a sacrificar un novillo, y yo también voy a sacrificar un novillo acá. Y el Dios que conteste, pues va a ser el Dios verdadero. Un reto sencillo. El reto que propone Elías, pues hay que analizarlo detenidamente. ¿Saben qué estaba haciendo Elías? Empieza a darle todas las ventajas al equipo contrario. Empieza a darle todas las ventajas al equipo contrario. ¿Cuáles son las ventajas del equipo contrario? Estaban en el monte Carmelo, que era un monte consagrado para dioses falsos, para ídolos. Por decirlo en términos futbolísticos, estaba jugando de visitante. Estaban de local los profetas de Baal. Pero ¿qué más? El equipo de Elías es inferior. Estamos hablando de 450 contra 1. ¿Qué más? Elías les permite escoger el novillo para que ellos elijan el mejor novillo. Si se supone que tienen que presentar un sacrificio delante de los dioses, pues querían escoger el mejor novillo. Y él les dice: ustedes escójanlo. Y en el versículo 34, está más adelante, Elías les dice: ¿saben qué? La ofrenda mía la vamos a mojar, para que no quede duda de quién es el Dios verdadero. Y echa cántaros de agua sobre su propio sacrificio, por una ofrenda que tiene que ser quemada. Las ventajas desde la perspectiva humana estaban dadas para el equipo de los falsos, para que ellos pudieran ganar. Sin embargo, Elías con confianza les ofrece estas ventajas. ¿Saben por qué? Porque Elías sabe que Baal no es que sea inferior, sino que es inexistente. Era un Dios falso. Así que propone todo esto y tiene confianza en que Dios es el Dios verdadero. Y miren lo que dice el versículo 24. ¿Qué pasó? Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo y respondió y dijo: la idea es buena. Miren la necesidad del pueblo. Elías les dice: vamos a hacer un reto. Este sacrificio. Y el pueblo dice: qué bien, vamos a comprobar quién es el Dios verdadero. Aquí muestra la necesidad donde estaba el pueblo. Y Elías les dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie que respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Es lo que está pasando acá. Los profetas de Baal hicieron su sacrificio y empezaron a gritar a Baal: Baal, respóndenos, al Dios falso. Mientras que los profetas de Baal pasaron horas haciendo sus rituales sin hallar respuesta, Elías ora y pide a Dios que responda. Y miren lo que dice el versículo 27. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos. Imagínense, hay 450 hombres bailando y suplicando que su Dios le conteste, pero su Dios es falso, es inexistente. Y Elías empieza a burlarse de ellos, empieza a reírse porque realmente están actuando como payasos. Algunas traducciones dicen que lo que Elías decía era: tal vez su Dios está muy entretenido, tal vez está dormido, tal vez está en el baño. Es lo que dice literalmente, burlándose de ellos. Sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y en el versículo 28 dice: y gritaban a grandes voces y se sajaban, que significa que se hacían cortaduras, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos.
Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Estas personas gritaban, se cortaban, hacían todas su algarabía, pero no tuvieron nunca respuesta. Y miren, ¿saben que ustedes salen esta noche acá a enfrentar este mundo incrédulo? Y aunque parezcan los menos y con todas las desventajas, siempre van a estar en ventaja, porque el Dios verdadero está con su remanente fiel, con aquellos que proclaman su palabra. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué está pasando? Elías lo que está haciendo es enfrentar a los falsos maestros. Y ustedes van a tener que enfrentar también a muchos que ponen en duda que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que levantarse como hombres y mujeres fieles que enfrentan la falsedad. Tenemos que enfrentar la falsedad de esta cultura, dar una respuesta bíblica a todos los malos entendidos y a todo lo que se va en contra de la palabra de Dios. Y ustedes se han estado capacitando para esa tarea. El remanente verdadero siempre confronta la falsedad, contrarresta a aquellos falsos maestros. Ustedes saben que tienen que ser como un combustible que despierte un avivamiento más grande en este país, para que más personas puedan creer en el Evangelio de Jesucristo. Esa es su tarea, ese es su compromiso. Y la tercera y última marca de un remanente fiel que puede impactar una nación: ustedes tienen que guiar a un pueblo inestable. Ustedes están llamados a enfrentar la falsedad con la verdad. Pero en tercer lugar, ustedes tienen que confiar en Dios. Y ese realmente es el punto principal de todo. Sin la confianza en el Dios verdadero, entonces no puede haber ningún impacto realmente que podamos encontrar espiritual. Están estudiando la palabra, ustedes tienen la sana doctrina, el Señor los está santificando, sus hogares, sus familias. Él está haciendo una obra. Pero ¿saben qué? Ahora hay una tentación, y es pensar que pueden confiar en ustedes mismos, en lo que saben, en lo que han aprendido, en las personas que conocen. Pero el punto siempre va a ser que cualquier cosa que hagamos para el Señor tiene que ser en las fuerzas de Él, confiando en Él. Miren lo que dice el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ya fue el turno de los profetas de Baal, y Baal no contestó. Ahora vamos a ver qué sucede con el sacrificio que presenta Elías. Llamó al pueblo, restauró el altar que estaba destruido, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, restauró entonces aquí Elías este altar y presentó el sacrificio delante de Dios. Esta restauración del altar con las 12 piedras es una muestra de la restauración de la unidad que debía haber entre Israel, y no la división que había entre Judá y el reino del norte. Y el versículo 32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado con agua la zanja. Y en el versículo 36 dice: cuando la hora de ofrecerse el holocausto se acercó, el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y miren lo que le dijo en su oración: sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué hizo Elías? No saltó, ni brincó, ni se cortó, por supuesto, pero oró de todo corazón y le dijo: Señor, por favor, demuéstrale a este pueblo quién es el Dios verdadero. Elías entendía muy bien que nada servía toda su tarea de enfrentar a los falsos, de tratar de guiar al pueblo inestable, si no había una confirmación y el poder de Dios detrás de su ministerio. Y por eso suplicó. Y miren que Elías no está suplicando que caiga fuego del cielo para él poder demostrar: yo soy el profeta verdadero. El punto de Elías era claro: para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. El punto siempre va a ser apuntar para que conozcan a Dios, para que lo conozcan a Él. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Cómo termina la historia? ¿Qué hace Dios con un remanente fiel? ¿Cómo contesta Dios a su remanente fiel? Versículo 38. Entonces cayó fuego del cielo del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Su confianza no puede estar puesta en los años que ustedes lleven en la iglesia, en la posición que tengan en la iglesia. No puede estar puesta en el entrenamiento teológico que ustedes reciban. No puede estar puesta en los recursos que ustedes tengan. No puede estar puesta en su oratoria. Su confianza no puede estar puesta en nada aparte de Dios, del poder de Dios. Yo quiero que ustedes piensen por un momento, imagínense el privilegio de poder escuchar un día a alguien al cual ustedes le proclamaron el evangelio y esa persona dice: ahora yo creo que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Ustedes creen que puede existir un privilegio más grande que ese? Los que están criando hijos, imagínense el día que uno de esos niños se levante y diga: ¿sabes qué, mamá, papá? Yo creo que Jesucristo es el Dios verdadero y lo quiero seguir y lo quiero amar y le quiero servir. No hay un privilegio más grande. O que ustedes tengan la oportunidad de discipular a alguien, de proclamar la palabra, de predicar, o discipular a alguien uno a uno, o aconsejar a alguien, y que un día puedan escuchar que esa persona dice: ahora creo que Jesucristo es el Dios verdadero. Miren, no hay un privilegio más grande en esta tierra que escuchar esas palabras. Imagínense que después de una ardua labor en el ministerio, de exponer fielmente la palabra, cada vez que tienen la oportunidad de presentarles quién es el Dios verdadero, de mostrarles el poder de Dios, ustedes tienen la oportunidad de experimentar las siguientes palabras que escuchó Elías en el versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, el Dios, el Señor, Él es Dios. Por eso hacemos todo lo que hacemos, para que un alma reconozca que Jesucristo es el Señor. Por eso es que proclamamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para eso es que ustedes están estudiando, para que personas se doblen de rodillas y reconozcan que Jesucristo es el Señor y puedan obtener salvación. No existe un mayor privilegio que ser usado por Dios para que alguien venga al arrepentimiento. ¿Cómo termina este pasaje? En el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron entonces, y Elías los hizo bajar del torrente Cisón y allí los degolló. Bueno, algunos están pensando: ¿y esa parte qué? Bueno, Elías hizo lo que tenía que hacer porque ese era el mandamiento que tenían en el Antiguo Testamento con aquellos que eran profetas falsos. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Pacto, así que no tienen que degollar a nadie, pero sí tienen que proclamar la palabra de Dios con autoridad y esperar ver el resultado. Ahora mi pregunta es: ¿van a ser ustedes parte de este remanente fiel que proclama el Evangelio de Jesucristo? Bueno, salgan y guíen a un pueblo inestable, enfrenten la falsedad de este mundo, pero sobre todas las cosas confíen
en que tenemos un Dios todopoderoso. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y gracias porque siempre has sostenido a tu remanente fiel. Gracias porque no es por nuestra elocuencia, no es por nuestro poder, no es por nuestra fuerza, Señor, ni siquiera por nuestra santidad, es solamente por tu gracia. Padre, como yo te he orado múltiples veces, yo te suplico que sigas trayendo un despertar en este país y en los países alrededor, Señor, para que más personas puedan conocer quién es Jehová, quién es el Dios verdadero, que puedan reconocer que Jesucristo es el Salvador, Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día mostrando que la deuda había sido completamente cancelada. Señor, por favor, úsanos, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que no somos los mejores. Usa vasos frágiles, pero con un tesoro grande de tu evangelio. Y yo oro, Señor, para que tú uses este grupo y, Señor, que ellos sean los primeros sorprendidos cuando al pasar los años tú los usas de una manera que ni siquiera se alcanzaban a imaginar. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuarto, enseñanza bíblica del pastor Santiago, que acabamos de escuchar. Pasamos al punto número 5 del orden del día, que son los testimonios. Vamos a escuchar los testimonios de algunos estudiantes. Quiero invitar en primer lugar a Carlos Cuervo. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Cuervo y tengo la oportunidad de contarles un poco sobre lo que Dios ha hecho en mi vida a través del Seminario de Expositores SEMDEX. Antes de iniciar, quisiera contarles que hace 2 años que inició el primer ciclo del curso de SEMDEX, básico como este que estamos haciendo. Yo recuerdo haber pensado que nunca lo haría. Pensé que eso era para pastores, pero la verdad es que la palabra de Dios es tan grande y tan amplia en todas sus dimensiones que es sabio que todos los que somos creyentes y buscamos glorificar a Dios con nuestras vidas, empecemos a sumergirnos en las Escrituras. Y justamente eso es lo que hicimos durante este curso, una mirada completa pero básica a la Biblia y aprender algunos conceptos. En la primera clase que tuvimos nos enseñaron a leer. Eso suena raro, pero así fue. Tuvimos que aprender de nuevo a entender, porque nuestra mente está tan saturada por nuestra vida pasada que hasta tenemos que aprender a leer, a interpretar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Siento que por la gracia de Dios, SEMDEX me ayudó a crecer en mi entendimiento de las Escrituras, pero al mismo tiempo me abrió los ojos y me hizo reconocer con humildad lo poco que sé y lo mucho que me falta. Gracias a Dios creo que tengo bastantes años para seguir aprendiendo de Él aquí en la tierra y por supuesto continuar toda la eternidad conociéndole. Además de estudiar la palabra, SEMDEX trajo otros regalos de Dios para mi vida, como disciplina, compañerismo, constancia, perseverancia. Poder vivir este periodo con mi esposa y mis amigos fue muy lindo. Recuerdo trasnochar juntos estudiando, madrugar juntos a leer, animarnos y orar unos por otros, explicarnos, darnos fuerza y ánimo. Fue una muestra de compañerismo muy bonita que Dios nos regaló. En cuanto a la disciplina y constancia, me di cuenta de que lastimosamente en mi vida estaba acostumbrado a ser disciplinado en el trabajo y otras cosas, pero poco en el estudio de la Biblia como debería serlo. Mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de leer la Biblia completa en tan solo 4 meses. Además pudimos leer diferentes libros que nos edificaron y tratar de hacer algunos ensayos y escritos
con una dedicación aproximada de 1:30 a 2 horas diarias de lunes a viernes durante estos 11 meses. Estoy agradecido porque sé que siendo disciplinados y dándole la prioridad que nuestra vida espiritual requiere, el Señor es misericordioso para abrir nuestro entendimiento y hacer cosas que no alcanzamos a imaginar. Sendex también me ayudó a reconocer y agradecerle a Dios por la vida de nuestros pastores y maestros. Si para nosotros este curso fue exigente, solo puedo imaginar lo que para ellos ha sido significar estudiar para llegar a donde están ahora. Gracias a Dios por la vida de estos hombres que Dios en su gracia usa para edificarnos. Es mi oración y creo que la de mis compañeros, que Dios los sostenga y les permita avanzar en este hermoso camino. Gracias, Carlos. En segundo lugar, queremos invitar a Juan Felipe Rodríguez. Hola, buenas noches. En días pasados, compartiendo con algunos hermanos, hablábamos sobre el impacto que genera el milagro de la salvación. Es tan grande la obra del Señor que pensaba que ya la guerra estaba ganada, que ya no habría más por qué preocuparse. Lo que no sabía es que esa guerra, la guerra de mi vida contra mí mismo y contra mi carne, apenas empezaba. Una guerra de muchas batallas, unas ganadas, unas no tan ganadas, unas que terminaron y otras que sigo peleando. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes para contarles cómo el seminario ha sido parte del equipamiento providencial de Dios para librar esta guerra. Y quisiera empezar con mi esposa, hoy que está graduándose conmigo. He visto la gracia de Dios a través de ella de muchas maneras, pero el seminario ha sido una más. Nos ha permitido compartir y reflexionar sobre la importancia de todo lo que hemos aprendido y darle gracias a Dios juntos por afirmar nuestros corazones con la verdad y a través de oraciones contestadas con tanta bondad. Mis hermanos en el seminario son otro medio de gracia de Dios donde hemos experimentado la comunión y el crecimiento en amor, donde podemos vivir cuidándonos, animándonos y exhortándonos mutuamente en medio de esta guerra, donde todos estamos del mismo bando. La bendición de tener maestros capacitados y esforzados en el seminario ha sido otro objeto de gratitud a Dios. Ellos no solamente son un ejemplo con sus vidas y familias, sino también a través de su esfuerzo y dedicación para equipar expositores que tracen con precisión la palabra de Dios. Gracias a ustedes por enseñarnos a ser esforzados, son un ejemplo a seguir. Son un ejemplo de lo que es ser hacedor y no solamente oidor de los mandatos de Dios. Mi ánimo para todos mis hermanos hoy aquí es que no paren de buscar a Dios, de conocer a Dios, de que puedan enamorarse más de Él para agradarlo cada día más, que deseen su palabra como niños recién nacidos, que vivan realmente por la fe, pero que en este camino temporal, en esta guerra de la que ya sabemos quién será el vencedor, procuren ser diligentes y esforzados para que manejen con precisión la palabra de verdad, para que al final sus vidas puedan decir que han peleado dignamente y se presenten a Dios aprobados. Mi ánimo para quienes aún no tienen el privilegio de luchar esta guerra es que puedan reconocer su pecado y arrepentirse de vivir como soldados del enemigo, que igual va a perecer, que le puedan declarar la guerra a Satanás y unirse a nuestro bando, el del Señor de señores, que al final tendrá la victoria eterna. Gracias, Juan Felipe. En tercer lugar, queremos invitar a nuestro hermano Julián Hernández. Buenas noches. Amados hermanos, por la gracia de Dios, hoy me presento ante ustedes dichoso y agradecido al Señor por habernos ayudado
a perseverar y permitirnos culminar el certificado básico de estudios bíblicos. Es mi oración que lo que hemos aprendido quede arraigado en nuestro corazón y podamos seguir creciendo en conocimiento de su palabra. En un mundo plagado de pecadores como yo, siento inmensa gratitud al Señor por levantar hombres que prediquen fielmente su palabra y además de esto, instruyan a más hombres para enseñar también a otros. Estoy convencido de la enorme necesidad de que existan este tipo de predicadores en las iglesias. Si algo he aprendido en este estudio es la urgencia de entender verdaderamente la sana doctrina y saber cómo luce esta en una congregación y en un hogar. Es triste ver que la mayoría de las iglesias llamadas cristianas, entre comillas, no tienen una buena teología centrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo. Ellos solo promueven la gloria del hombre y no la gloria de Dios, y están lejos de ser realmente iglesias bíblicas. Ese es el caso de las iglesias que hay en la ciudad de donde mi familia y yo vivimos. Debido a esto, viajamos desde Tuluá hasta la ciudad de Cali para poder ser fielmente instruidos por la palabra no adulterada. Restar importancia al estudio diligente de la palabra de Dios causa estragos en el liderazgo de la iglesia y en el liderazgo de un hogar. Personalmente, nunca había sido un hombre disciplinado. Lo que iniciaba, nunca lo terminaba. Nunca había tenido hábitos de lectura y oración constantes. Y si hay una palabra para definir la falta de disciplina espiritual en mí, como una vez se lo dije pues, a Benjamín, que no está, pero se lo dije a Benjamín, esa palabra sería que yo era un holgazán espiritual. Desde mi época de educación secundaria nunca había adelantado ningún otro estudio, nunca había disfrutado la lectura y mucho menos cuando se me exigía hacerlo. Incluso si debía leer un libro para alguna asignatura, lo que hacía era conseguir una película basada en el libro y hacer un corto resumen. Ya se pueden imaginar lo que significó para mí la exigencia del plan de lectura Gladiador. Muchas veces mi esposa se levantaba a altas horas de la noche y me encontraba descalzo caminando por toda la sala de la casa para no dormirme mientras leía. Mi esposa jamás había llegado a ver algo así en mí. En mi trabajo como conductor de taxi, llevaba mi Biblia para aprovechar cualquier momento y adelantar mi plan de lectura. Ni siquiera desaprovechaba los semáforos. Sabía que en cada semáforo podía avanzar 2 o 3 versículos más. La Biblia me llevó a ser mejor conductor, a hablar más de Cristo a mis pasajeros, los cuales asombrados decían: ¿usted lee la Biblia? El solo hecho de que ellos me vieran leyendo la Biblia era una oportunidad excelente para la evangelización. Que Dios haya tenido de mí misericordia y me aislara de perder el tiempo en variedad de cosas inútiles y me sumergiera en su palabra, me ha llevado a sentirme más amado por Él, al saber que el Dios del universo me estaba acercando más a Él, permitiéndome conocerle cada día más. Esto hizo que estuviera más consciente de lo que Dios ama, pero también de lo que Él aborrece. Dios seguía trabajando en mí y el primer impacto fue en mi hogar. Mi holgazanería espiritual impedía que pudiera ser un esposo y padre bíblico, pero por primera vez comprendí la importancia y la responsabilidad del rol que Dios me ha asignado. Como esposo, nunca mostraba interés en asumir la iniciativa en asuntos o decisiones importantes, ya que si salía algo mal, no quería hacerme responsable de ello y tampoco responsable de liderar y cuidar el crecimiento espiritual de nuestros hijos
y en cómo estaba el corazón de mi esposa. Otro hábito pecaminoso en mí era estar constantemente en desacuerdo con la providencia del Señor en cuanto a la salud de nuestro hijo. Cada vez que empeoraba su salud, me quejaba y me enojaba. He podido aprender a amar y aceptar la voluntad para nuestro hijo, para aceptar su voluntad para nuestro hijo. Y aunque en el último año se le han agregado 3 diagnósticos más, mi actitud es totalmente diferente. Ya no hablo como necio al que mi esposa debía confrontar, sino que soy un instrumento de Dios para animar, edificar, ayudar, consolar a mi esposa en los momentos que ella más lo necesita. Por el poder transformador de su palabra, ahora entiendo y conozco más el carácter perfecto y amoroso de Dios, su gracia por sus escogidos, y aún en el sufrimiento y en las dificultades puedo guiar a mi familia de una manera más humilde hacia Cristo. De una manera inmerecida, Dios bendice la obediencia, y como familia lo hemos vivido de una manera muy especial este año. Reconozco que tengo muchísimo para mejorar, pero estoy convencido de que aquel que inició su obra en mí me seguirá perfeccionando para su gloria. SEMDEX ha sido de enorme bendición para mi vida. A través de este estudio he podido profundizar y meditar en el Dios de las Escrituras, en sus atributos, promesas y en el plan que tiene para su iglesia. SEMDEX ha sido un medio de gracia para crear hábitos piadosos de disciplina espiritual y así conformar nuestro carácter más al de Cristo. Sabiendo que si no lo conocemos, ¿cómo podríamos llegar a ser hombres y mujeres que glorifiquen en cada área de nuestras vidas, que le glorifiquen en cada área de nuestras vidas? Desde lo más profundo de mi corazón doy gracias a Dios por nuestros maestros, por ese don que les ha dado para enseñar de una manera idónea, precisa y humilde su palabra, pero sobre todo porque podemos ver a través de sus vidas y testimonios el carácter de Cristo. Como iglesia somos muy privilegiados de tener esa calidad de maestros y siervos cada domingo, en cada estudio. Lastimosamente, algunos no lo pueden tener, solo los pueden tener cuando asisten a una conferencia o un evento especial. Somos muy privilegiados. Bendita gracia del Señor, que desde Grace Community Church ha levantado y capacitado hombres fieles y temerosos de su palabra, que aman a Cristo y sus ovejas, llevando su evangelio donde el Señor lo disponga. Que el Señor nos ayude a perseverar y nos mantenga firmes y fieles para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Julián. Por último, queremos invitar a María Cristina Tavera. Buenas noches. Le doy gracias a Dios por este momento en que termina nuestra certificación básica de estudios bíblicos. Gracias a nuestros guías y modelos, Pastor Santiago, Pastor Michael, Profesor César, nuestro profesor Benji y a Andrés. Gracias porque con su sabiduría, exigencia, paciencia, humildad y amor nos enseñan que el compromiso y fidelidad a Dios y a su palabra es nuestra única ancla segura para no ser arrastrados por este mundo tan alejado de Dios. Al seminario de SEMDEX, gracias. Nunca había conocido un lugar donde no solo se preocupan por darte una enseñanza de tan alta calidad, sino que además se ocupan de proveerte los recursos
como libros, Biblias de estudio, etcétera, para que podamos hacerlo. Gracias por reflejar a Cristo con tanta generosidad. Gracias a mis compañeros que con su generosidad y cariño me aconsejaron y apoyaron. También a muchos hermanos de la congregación que oraron y me guiaron para saber cómo realizar un ensayo, cuando sentí que no lo iba a lograr y deseé retirarme. Y a otros tantos que domingo a domingo nos preguntaban cómo íbamos y nos motivaban a continuar. Esto nos ayudó a no darnos por vencidos. Este apoyo muchas veces me hizo recordar a Éxodo 17 cuando Amalek peleó contra Israel. Y mientras Moisés tenía las manos arriba, ganaban, pero a medida que el cansancio llegaba, sus brazos se debilitaban y empezaban a caer, y la batalla se empezaba a perder. Entonces era necesario que Aarón y Hur los sostuvieran para no perderla. Así era el sentimiento. También quiero agradecer a mis hijos y a mis nietos, que siempre me animaron con sus palabras de amor y ánimo. A mi familia por su paciencia y comprensión cuando no pudimos asistir o estar presentes en las reuniones, porque de lo contrario no lográbamos los objetivos de la semana. Gracias por todo el amor incondicional de familia. Cuando por la gracia del Señor que nos llama, llegué a IBCC, sentí que había llegado a un lugar que, aunque físicamente no conocía, mi corazón amó de inmediato. Cada prédica era de tanta información del Dios que no conocía, pero que tenía el deseo profundo de conocer, que de inmediato inicié fundamentos de la fe. Pero no conforme con esto, me animé y animé a mi hermana Clarita, que también estaba con deseos de empezar SEMDEX, y así lo hicimos. Mi primer gran reto de estudio fue leer toda la Biblia, que aunque suene poco creíble, nunca lo había hecho, a pesar de ir a una iglesia durante 10 años. Leerla toda, entendiendo la importancia que tiene interpretarla y meditarla de manera correcta para que nuestra mente sea transformada a través de ella y después podamos compartirla de manera fiel como obreros que no tienen de qué avergonzarse, como dice 2 de Timoteo, fue una experiencia única. Aprendí y entendí la importancia que tiene para el creyente leerla y estudiarla. Es un libro único, que tiene un plan de gracia que nos revela a un Dios trino, que da a su Hijo para redimirnos del pecado y nos da su Espíritu para santificarnos hasta llegar a su gloria cuando morimos. Estudiar SEMDEX fue de gran crecimiento espiritual para mi vida, porque cuando me sentía más cansada y no podía escribir ni 2 líneas de alguno de los ensayos que tocaba entregar, que aclaro fue lo que más dificultad me costó, pero que a su vez, y solo hasta que hice este texto entendí que fue la que más beneficios trajo a mi vida espiritual, porque me enseñó a descansar y a depender del que da la sabiduría y el conocimiento. Entendí que todo dependía y era otorgado por su voluntad. Tengo que reconocer que muchas veces no oraba y no hacía mis escritos con los motivos correctos. Este pecado, el cual tuve que reconocer y arrepentirme no pocas veces, entre lágrimas, me fue enseñando que debía someterme a quien es el único que todo nos da, que todo lo que tenemos y podemos obtener, tanto físico como espiritual, nos lo otorga, y que todo está bajo su providencia. Mi gran aprendizaje fue que los aprendizajes sin sometimiento y entendimiento de quién es el que nos los da son de poca importancia y no nos ayudan a crecer espiritualmente y terminan siendo simplemente conocimientos y logros académicos que poco y nada cambian el corazón del hombre. Con el paso del tiempo, de los meses que duró este estudio, mi angustia, temor y queja fueron cambiando por dependencia y mejores hábitos de oración, que aunque siguen siendo insuficientes, tengo que reconocerlo y confesarlo, y hábitos de estudio y un compromiso serio para poder conocer y amar más al que nos amó primero,
A Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Gracias. Gracias, Maki. Creo que todos podemos decir juntos, gracias, Cristo. Gracias al Señor por su gracia. Sexto, entrega de diplomas a cargo de los pastores Santiago Armel y Michael Dennis. Quiero leerles el certificado que van a recibir el día de hoy nuestros graduandos. Dice de la siguiente manera: Seminario de Expositores, certificado básico de estudios bíblicos. Este certificado es otorgado por el cumplimiento de los requisitos académicos a el nombre del estudiante, identificado con documento de identidad, el día 6 de diciembre de 2024 en la ciudad de Cali, Colombia. En ceremonia de graduación se hace entrega de reconocimiento al estudiante por finalizar sus estudios. Firman Fernando Jaimes, presidente de SEMDEX, y Santiago Armel, vicepresidente. Para los estudiantes vamos a certificados. Adriana Reyes Mosquera. Álvaro C. Arias. Anderson Aurelio Chávez. Ángel María Angulo Delgado. Karen Martínez Dorado. Carlos Albeiro Cuervo. Carlos Andrés Cuervo Bustamante. Carolina Hurtado Restrepo. Carolina Vega. Mara Inés Tavera. Linda Carolina Angarita. David Leonardo Melo Penagos. David Mírez Enciso. Diego Enrique Cabal.
Eduardo Humberto Martínez. Jaime Jesús Noguera Rosales. Ana Dahome Segura. Juan Diego Vargas Miranda. Juan Felipe Rodríguez Villada. Juan Manuel Garzón Escobar. Diana Cabana Sánchez. Luis Ernei Medina Jiménez. Luis Mayolema Lema. María Cristina Tavera Herrera. Marley Juliana Poloche Castro. Michelle Medina González. Marta Lucía Peña Izquierdo. Michelle Medina González. Mónica Viviana Campiño Silva. Nelly Quintero Castro. Julián Hernández Ramírez. Ricardo Andrés Gallo. Rodolfo Aguilar Rentería. Wigmer Alfredo Quiñones Hurtado. Wilmer Albeiro Cabezas Gallego. Jessica Valencia. Finaliza la lista Yuri Lorena Ortiz Guevara.
Pedimos el favor a los estudiantes ponerse de pie, sosteniendo la certificación en sus manos. Queremos también pedirle el favor de que cambien de posición la borla de derecha a izquierda. Con un fuerte aplauso y agradecidos con el Señor por su gracia y su misericordia, presentamos la segunda promoción del certificado de estudios bíblicos del Seminario de Expositores Colombia de Cali. Un aplauso, por favor. Séptimo, birretes al aire. Vamos a prepararnos para este momento. Les recuerdo que el techo no es muy alto. Como distingue a este tipo de eventos, invitamos a los graduantes a que se preparen y que después de que yo diga birretes al aire, al tiempo los podamos tirar hacia arriba. Pueden ir quitándolo y teniéndolo en su mano derecha. Recuerden que al final cada uno debe recuperar su birrete. ¿Preparados? Los que van a tomar las fotos, los videos. Damas y caballeros, tenemos el gusto de presentar a los nuevos egresados en el 2024 del Seminario de Expositores de Cali, Colombia. Birretes al aire. Un aplauso, por favor. Pueden sentarse. Octavo, oración final a cargo del pastor Santiago Armel. Padre, te damos gracias por tanta bondad, tanta misericordia, Señor, que tú nos muestras. Realmente no merecemos, Señor, todo tu amor, pero tú has decidido amar a tu pueblo, a un remanente que tú has escogido por tu gracia antes de la fundación del mundo, Señor. Has decidido rescatarnos, redimirnos, perdonar nuestros pecados, pasarnos de muerte a vida y ahora permitirnos servir en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre todos nosotros, que nos uses como tú lo determines, que uses toda esta capacitación que se está ofreciendo, Señor, para que más personas puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, para que pueda haber más adoración al Dios verdadero donde no la hay en este momento. Te pido por favor que nos guardes, Señor, que todo este conocimiento produzca mayor humildad en nosotros, que produzca amor genuino por las almas. Ayúdanos, Señor, a ser ganadores de almas. Te pido, Padre, que nos guardes, que nos bendigas, Señor, y te damos gracias por toda tu bondad, pero en especial damos gracias por nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos bendigas y pedimos esto en el nombre de Él. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar una última canción. Él es digno. Nos preparamos para ello. Ves al mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo y algo nuevo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén.
Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno, será digno de honor. Él es Dios el Padre si nos ama, y su Espíritu nos guía. Y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, toda lengua y región, ha formado su reino y su pueblo con él también reinará. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno. Él es digno, Él es digno, será digno de Él es digno, Él es digno, Él es. Gloria y honor para quien es digno. Noveno, despedida. De esta manera damos por finalizada la ceremonia de grado y agradecemos principalmente al Señor, a nuestro Dios, pero también al Centro de Eventos Valdemoro y particularmente a los hermanos que con tanto amor han servido. Hay varias personas detrás de esto que nos han ayudado, a los maestros, a los profesores también. A los familiares e invitados de nuestros graduandos, gracias por acompañarlos, que el Señor les bendiga.